Sesión 9 es subneteo. ¿Qué es el subneteo? El subneteo es un procedimiento que permite dividir una dirección de red de versión IPv4 en una serie de subredes. Solamente, bueno, esto es lo que vamos a ver es para IPv4. Se puede hacer para IPv6, pero el procedimiento es completamente diferente y es un poquito más complejo. Cada una de estas subredes que se van a obtener o cuando se divide va a funcionar a nivel de envío y recepción de paquetes como una red individual. Es decir, ustedes pueden tener la red de su modem de su casa que hayan contratado en internet y pueden dividirla y cada una de esas subredes va a ser individual, pero se van a poder comunicar entre ellas. A eso se refiere, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante o por qué se tiene que realizar el subneteo? Dividiendo la red en varias subredes, obviamente más pequeñas, se consigue lo siguiente. Se tiene un mayor control. Ese control se refiere a que yo lo voy a poder administrar y aparte si por ahí llega a haber algún ataque de algún virus, puede nada más atacar a una determinada red y a las otras no, etcétera. Reducir el congestionamiento por los broadcasts. Un broadcast es la transmisión que hacen todos los equipos dentro de la red. Okay. ¿Con qué genero con eso cuando lo empiezo a dividir? Como está dividido por partes, ya no satura todo en uno solo, ya hago pedacitos de esas partes y cada parte tiene sus broadcasts por separado, entonces no se hace tan pesado el tráfico de la red. Aumenta las opciones de seguridad, ¿sí? Porque es más seguro controlar varias, ¿sí? Diferentes, aunque sean de la misma red LAN, pero son diferentes. Y aparte, como está en el punto de mayor control, si por ahí algún virus o algo ataca una red, puedo aislar esa red y las demás siguen trabajando. El cuarto punto es simplifica la administración, porque al tenerlo yo dividido en partes, si llega a haber algún fallo en una red, no tengo que desconectar todo, simplemente me enfoco en la subred en la que está el fallo y los demás pueden seguir trabajando de manera correcta, ¿sí? Y sin que les afecte el, el, el mantenimiento que está haciendo a esa red que está fallando. Y otra cosa que se consigue es que controla el crecimiento. Es decir, yo puedo tener mi subred y a lo mejor esa red va a crecer en el sentido del número de equipos que se puede conectar a ellas. Entonces yo puedo decir, no, pues esta la voy a dejar de tal tamaño porque va a crecer más adelante. O la voy a dejar así y ya no va a crecer. Entonces yo puedo ir controlando de manera, de acuerdo a mis necesidades o las necesidades de la empresa o del lugar donde esté, qué tanto va a crecer la red. Okay, para eso se realiza el subneteo. Ahora, hay dos tipos de subneteo. El subneteo que se llama de IP o de máscara fija, y hay otro que se llama subneteo de máscara variable, o las siglas en inglés son BLSM. ¿Cuál es cada uno? El subneteo de IP o de máscara fija dice, en este subneteo siempre van a solicitar número de subredes. Aquí se va a utilizar una fórmula que es 2 a la n, donde n es el número de bits, ahorita lo vemos, prestados a la porción de host. Se van a dar cuenta que tanto en este método como en el otro se piden prestados bits a una porción o a un objeto de los que vienen ahí en la IP. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces la n es número de bits que se prestan. Y el otro subneteo, el de máscara variable, ahí están las siglas, es variable length subnet mask o máscara de subred de longitud variable. ¿Por qué se llama de longitud variable? Porque cada subred va a tener una máscara diferente. En el método anterior, en el de máscara fija, se saca la máscara para todas las subredes y todas van a tener la misma. Aquí no, aquí dependiendo de lo que me pidan, la máscara va a llegar a ser diferente. En este subneteo siempre les van a solicitar host, es decir, número de equipos que se van a conectar a la red. Esos son los hosts.
Y aquí se utiliza la fórmula 2 a la n menos 2, donde n es el número de hosts solicitados. Se parece mucho a la anterior y tal vez parece que cambia un poquito la última parte, pero es muy similar. Ese 2, ese menos 2 que tiene un porqué. Cuando lo veamos, ahí le van a entender por qué. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Esto es solo teoría. Ahorita vamos a ver la práctica. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Profe, ¿y cómo se definiría una máscara en este concepto? Ok, recuerden que la máscara es la que le va a indicar al paquete cuál es la porción de ese paquete, cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. La definición es la misma que se vio anteriormente de máscara, es exactamente la misma. Aquí van a ver que va a cambiar la máscara porque normalmente era 255, 255, 255, 0. ¿Sí? Esa es la máscara por default de una clase C. ¿Sí? Pero aquí en estas que se puede ser de cualquier clase A, B o C. Me voy a enfocar ahorita en la C, que es la más fácil de hacer. En las clases C van a ver que el último número, en vez de ser 0, va a ser otro número. Por ejemplo, puede ser 128, puede ser 192, 224, 240. Eso va a cambiar. Eso me va a indicar a mí qué parte de red, qué parte de esa máscara es de red y qué parte es la de host. Ahorita que lo veamos la van a entender un poquito más. Lo primero que se tiene que saber, bueno, de esta dirección IP, que es la 192.168.1.0, me están pidiendo 4 subredes. Entonces, paso 1, identificar la clase a la que pertenece la dirección IP. Pregunta, ¿qué clase de dirección IP es esta? ¿Es A, es B o es C? ¿Y por qué? Ese, ¿no? C, ¿por qué? ¿Cómo sabes que es clase C? Porque supera el 192. Exactamente. Recuerden que la clase B va de la 128 a 191 y de la clase C va de 192 a 223. El primer octeto o el primer número. Entonces esta es una clase C. Ok. Ahora, en la clase C, ¿cuál es la máscara por default? De acuerdo a lo que se vio anteriormente. 255, 255, 255, 0. Ok, esa es la máscara por default. ¿Sí? A partir de ahí empiezan a salir más cosas. Ahora, ya tenemos los dos primeros pasos, esos están muy fáciles. Vamos con el tercer paso. Nos dice, buscar una potencia de 2 que sea igual o mayor al número de subredes que me solicitan. Entonces, ¿qué potencia de 2 es mayor o igual al número de subredes que me piden? Me piden 4. ¿Qué potencia tendría yo que utilizar? De estas de aquí, esas son las potencias. ¿Sí? Y ese es el resultado de la potencia. ¿Cuál es la que es igual o mayor a 4? ¿Quién me dice? ¿Dos? Sería 2. Sería esta. Esta es la que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, aplicando la fórmula, sería 2. Voy a poner aquí. 2 a la 2, ¿no? 2 a la 2. Bueno, si lo hacemos aquí con Excel, con la calculadora. 2 a la 2. 2 a la 2 es 4. Entonces me piden 4. Entonces tengo que utilizar esta potencia. Ojo con eso. Entonces ya que sé qué potencia voy a utilizar, ahora vamos con el número 4. Obtener la máscara de subred para todas las subredes. Ya habíamos visto que aquí la máscara por default es 255, 255, 255, 0. Entonces tenemos aquí
esto que está aquí es la máscara. Entonces aquí son 8 unos que serían 255. Estos 8 unos que serían 255, igual aquí. Ok, y en las diapositivas decía que se le piden prestados a la porción de host el número de bits de acuerdo a la potencia que salió. Entonces, ¿qué potencia estoy utilizando? La de 2, ¿no? Entonces, fíjense, aquí esta celda va a ser el último octeto o el cuarto octeto. Entonces, como serían puros unos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o puros ceros y unos, le voy a pedir prestados dos unos. Entonces serían dos unos. Y lo que resta, ¿en qué lo tengo que convertir? Para que se completen los 8. ¿En qué que lo tenga que convertir? En ceros, ¿no? ¿Cuántos ceros faltan para completar los 8? Los 8 dígitos. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si contamos los dígitos que vienen aquí, son 8. Son los 2 unos y los 6 ceros serían los 8, ¿sí? 8 bits. Ahí está. Ahora, para saber qué número es este en decimal, hay que convertirlo. ¿Cómo lo convierten? Bien fácil. Lo único que tienen que hacer, hagan de cuenta que estos números son los mismos de aquí. Entonces, los que estén en 1, los van a poner aquí. Esto es un 1, esto es un 1, y de ahí todos van a ser ceros. Entonces, este número en binario es este mismo que está aquí. Para convertirlo, simplemente sumen 128 más 64, es decir, los que están en 1, súmenlos. ¿Cuánto da la suma de 128 más 64? 192. Ok, da 192. Ok, entonces, la máscara para todas las 4 subredes va a ser la misma. ¿Cuál va a ser? Va a ser 255, 255, 255, punto 192. Lo vamos a poner aquí de una vez. Ok, todos van a tener exactamente la misma máscara. Por eso este método se llama máscara fija, es decir, todos van a tener exactamente la misma. 1, 2, 3, 4. Okay. Ahí lo voy a dejar. Ya todos tienen la misma. ¿Alguien tiene alguna duda de dónde salió este 192 o lo vuelvo a explicar? Chicos, No, profe, ¿segura? está bien. Sí, bueno, no. Un ejemplo más. Ok, bueno, voy a explicar esta parte. Sí, la parte en donde se salen los unos y ceros. Ok. Para sacar la máscara, recuerden que la máscara por default de una clase C es esta que está aquí. Entonces, si ustedes sumaran todos estos números, y si ustedes pusieran aquí todos en 1, o sea, todos estos unos, ¿cuánto tendría que darles la suma? Les tendría que dar 255, igual aquí, igual aquí. Por eso todos estos tienen un 1, ¿sí? ¿Hasta ahí queda claro? Ok. Sí, Bueno, ahora, ¿cómo sé qué número va a ser en el último octeto? O sea, el de la clase C, el último octeto sería el cuarto. ¿Cómo sé qué número es? Basándome en la potencia que estoy sacando. ¿Cómo sé qué potencia utilizar? Porque me están pidiendo subredes. Entonces, 2 a la 2. Si ponemos 2 a la 2 es 4. ¿Sí? Entonces, tengo que utilizar esta potencia. Voy a utilizar aquí un color de rojo. Bueno, esta. Es la que voy a utilizar. Esta potencia, de acuerdo a la potencia que yo utilicé, es el número de unos que yo le voy a pedir prestado al último octeto. Entonces, como aquí son 2, esos no se tocan, se tocan estos de aquí. Entonces, le voy a pedir prestados 2, estos 3, perdón, le van a pedir prestado 2 a este. Entonces, esos prestados son que los tengo que convertir en un 1. Entonces voy a poner un 1 y un 1. Ahí están los dos prestados.
Esos dos, vamos aquí de amarillo. Esos dos son, no se ve, bueno, vamos a ponerlo aquí. Esos dos son esos, ¿sí? Los dos prestados. ¿Cuántos me faltan para completar los 8? Me faltan 6, porque cada cuadrito o cada celda o cada octeto tienen 8. Entonces, como son 2, me faltan 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Entonces, este número está en binario. Hay que convertirlo a decimal. Ya sabemos que este es 255. Este es 255. Este también. Pero no sabemos qué número es este el que está aquí. Para convertirlo, bien sencillo. Simplemente coloquen estos unos en la tablita de aquí donde van, de izquierda a derecha. Entonces hay dos unos aquí. Este es un 1. Este es otro 1. Y todos los demás son puros ceros. Ok. Este número es igualito al que está aquí. Es exactamente el mismo. ¿Qué número es en decimal? Lo único que tienen que hacer es sumar los que están en 1. Entonces 128 más 64 les va a dar 192. De ahí salió ese 192. De sumar estos unos. Si me hubieran pedido 8 subredes, hubiéramos usado 2 a la 3. Entonces hubieran sido 3 unos. Y entonces 3 unos serían así. Y todos los demás 0. Y nada más sumamos 128 más 64 más 32. Que les hubiera dado 224. Ok, ¿queda clara esa explicación de dónde salió ese 192? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok, bueno. Ya tenemos la máscara. Ya la pusimos aquí en la tablita. Ok, ahora hay que saber el rango de direcciones que va a tener cada subred, es decir, de qué dirección IP a qué dirección IP va a ir. ¿Cómo se hace? Se hace una simple resta. Entonces a 256 le vamos a restar el último número que me dio aquí, que sería 192. Ahora, ¿por qué es 256? Porque del 0 al 255, ¿cuántos números hay? ¿Quién me dice? ¿Cuántos números hay del 0 al 255, al 256? ¿6? No, del 0 al 256, ¿cuántos números hay? 256. No es cierto. 255. No. ¿Contando el 0? Claro. Es como si ¿A yo te poco? dijera, ¿cuántos números hay del 0 al 9? 9. No es cierto. 8. No. Saca No. tu teléfono y fíjate, cuando marcas un número, ¿cuántos números cuentas del 0 al 9? Ah, ninguno. Son 10 números. Ya no juego. Ok. Bueno. A ver, aquí alguien está escribiendo. 10, sí, son 10. De hecho, son 10. Ok, bueno. Entonces, ¿por qué es 256? Porque del 0 al 255 son 256 números. Es por eso. Ok. Entonces, para sacar la resta hacemos 256, que siempre va a ser ese mismo número, menos el número que me da en el último octeto. Entonces, ¿cuánto da la resta de 256 menos 192? Simples matemáticas. Les debe dar 64. ¿Sí? Ahí está. Ahí está la resta. 256 menos 192 me da 64. ¿Qué significa eso? Que cada subred va a tener 64 direcciones IP. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de dónde salió este 64? No, profe. ¿No? Ok. Bueno. Vamos a, entonces, ya que tenemos con esos datos ya pues, se puede empezar a llenar la tablita. Ok. Entonces,
tenemos la subred 1, la subred 2, la subred 3 y la subred 4, ¿sí? Salieron 4 porque es un número exacto, pero si hubiéramos elegido, si me hubieran pedido que fueran 6 subredes, no hay ninguna potencia que hubiera sido de 6. Tendría que utilizar 2 a la 3 y me hubieran salido 8. Entonces tendría que poner las 8. Ahorita como fue un número exacto, así lo voy a dejar. Bueno. Entonces, ya, vamos a empezar a llenar la primera fila. Entonces, en la dirección de red o identificador de red es la primeritita dirección IP, que sería esta. La 192.168.1.0. Esa es la primera, esa no hay piedra, siempre va a ser la primera. Ok. ¿Cuál sería la primera IP? Bueno, después de la primera utilizable sería la que empieza en 1, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí otro color. Esa es la primera. Ok. Ahora, vamos a sacar la del broadcast para poder sacar la última de aquí. Para poder sacar la del broadcast, nos tenemos que fijar en este número. Como dice que son 64, del 0 a qué número son 64. ¿Quién me dice? ¿Aquí qué número iría? Ahí donde tengo el cursor. Un tip. En la del broadcast siempre el último número tiene que ser un número impar. ¿Qué número impar tendría que ser para que sean 64? Entonces sería del 0 al cual. Sigan el mismo principio que les dije hace rato. ¿Cuál sería? A ver, os voy a ayudar. 63. ¿65? No, Ah, 63. Del 0 al 63 hay 64 números, que son los mismos que están aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, un tip para que no haya pierde. En el caso de las direcciones de red siempre tienen que tener un número que termine en número par. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 2. Un número par. Y en la de dirección de broadcast, sí, el último número tiene que ser siempre un número que termine en número impar. 63, 127, 191, 200, 255, etcétera. Si aquí les llega a dar, hacen la suma y les da un número par, por ahí hicieron algo mal, hicieron mal la suma. Ok. Entonces, recuerden, dirección de red tiene que ser par y dirección de broadcast tiene que ser impar. De ley. Eso yo no lo hice, ya está así la fórmula. Ok. Para sacar la última es una que esté antes. La que está antes es la 62. Vamos a poner aquí. Son las 62. ¿Sí? Entonces del 0 al 63, esta es la 0 al 63, ¿cuántos números hay? 64 números. ¿Sí queda claro? Sí, profe, sí. Ok. Bueno, esa es la primera. Vamos con la segunda subred. Ahora, ¿en qué terminó aquí? Aquí terminó en 63. La que le sigue sería la 64. Recuerden, parte de la regla es que este número sea par. 64 es un número par, entonces sí corresponde. ¿Cuál sería la primera IP? Pues es la que le sigue, la 65. Ok. La 65. Ahora, para sacar esta hay que sacarla de aquí. La del broadcast de la segunda subred. ¿Cómo se le hace? Simplemente le van a sumar a 63, le van a sumar 64. ¿Cuánto es 63 más 64? ¿Quién me dice? 100.
Con calculadora, lo pueden hacer, no hay problema. ¿Ciento qué? Sería 127. Entonces 64 más 63 me da 127. 127. Entonces 127 es un número impar, quiere decir que está bien hecha la suma. Entonces una antes de la Obviamente. 120, una antes de la 127 sería la 126. Y ahí está. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda con este? La segunda. De ahí todas ya se hacen igual, ¿eh? Todas se hacen exactamente igual. Bueno. Vamos con la tercera. ¿En qué se quedó aquí? En 127. ¿Cuál seguiría aquí abajo? Después de 127, ¿qué sigue? 128. 128. 128 es un número par. Está bien. ¿Cuál es la que le sigue después del 128? La 129. 129. Ok. Para sacar la última, sacamos primero la del broadcast. ¿Qué le tenemos que sumar al 127? $128. No, a 127, recuerden, siempre le van a sumar 64. lo que les dio de la resta. Entonces, a 127 le suma 64, ¿cuánto les tiene que dar? ¿Ciento qué? 91. 191. Exactamente. 191 es un número impar, quiere decir que la suma está bien hecha. Entonces, una que esté antes es la 190. Ahí está la tercera subred. Vamos con la cuarta subred, que sería la última. ¿En qué terminó aquí? En 191. ¿Cuál seguiría? 192, ¿no? Porque terminó aquí en 91, la que Así le es. sigue es 192. Recuerden, ahorita como es una clase C, el único número que va a ir cambiando es el último octeto. Si fuera una clase B o una clase A, cambiaría el segundo siendo una clase A o el tercero siendo una clase B. Pero bueno, ahorita no se preocupen por eso. ¿Cuál es la que le sigue de las 192? La 193. Ahora, ¿qué le tenemos que sumar a este 191? 191 más qué? 64. ¿Cuánto da? 255. Ok, 255. Y entonces, una antes sería la 254. 254. Y ahí está. Y así nos podríamos seguir. Voy a hacer una más para que vean qué va a suceder con este numerito que está aquí. ¿Sí? Con el 255. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de cómo se llenó la tabla? No, profe, nada. ¿No? Ok. Vamos a pensar por ahí. Limpio. Vamos a pensar que por ahí queremos hacer una quinta subred. Es un ejemplo nada más. Ok. Entonces, llegó a 255. ¿Qué número seguiría aquí entonces? ¿Cuál creen que siga? Recuerden que el límite es 255. Ya no puede haber un número arriba de 255. Entonces, ¿qué le pasaría al tercer número y al último número? ¿Qué creen que le suceda? Que no funcione. No, tiene que funcionar. ¿Sí? Ok. Esto es parecido como si fuera un reloj. En el reloj cuando acaban los segundos, ¿qué le pasa al minuto? Se aumenta, ¿no? Y cuando acaban los minutos, los 59 minutos, ¿qué le pasa a la hora? Se aumenta en 1. Aquí pasa algo similar. Como aquí este número, este 255 de acá, ya llegó a su límite, ya no puede haber 256 porque no existe. No puede haber. ¿Por qué no puede haber? Porque la suma ya no me da 256. ¿Qué le va a pasar? Bueno, el número que está antes del 255, o sea, ese 1 se convertiría en un 2.
Y el último octeto, en vez de 255, ¿qué sería? Sería un 0 y vuelve a empezar la cuenta. Eso es lo que llega a suceder. Cuando tengan ahí un número que llega a 255, el que le sigue se regresa en 0 y uno anterior se aumenta en 1. Si fueran, por ejemplo, 255.255 sería 169.0.0 o 1 o 3 o lo que sea. Entonces, eso es lo que llegaría a suceder. Continuando, si seguimos que fueran 64, aquí sería la 1 y aquí sería aquí sería 63. Ya no le van a sumar a 255 63 porque les va a dar otro número diferente. Como ya sabemos que los brincos van a ser de 64 a 64, como aquí llegó a 0, pues ya sé que del 0 al 63 son 64 números. Y entonces empezaría a hacerse otra vez la cuenta. Y así me podría seguir. ¿Queda claro? ¿O hacemos otro ejercicio de máscara fija con otra dirección IP? Chicos, Profe, ¿puede volver a repetir ese? la última parte. Sí, ese último, por favor. Ok. Ahorita llegó a 255, que es el límite, ¿sí? Recuerden que si yo sumara todos estos, lo voy a hacer aquí. Si yo aquí hiciera la suma de todo esto, ahí está 255. 255 es la suma de todos estos. Entonces ya llegó al límite, ya no puede haber más, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo hiciera otra subred? Lo que va a pasar es que este 255 se tiene que convertir en 0, o sea, tiene que volver a iniciar. Y el número que está antes tiene que aumentarse en 1. Entonces, siguiendo lo que les dije, sería 192, 168. Ya no sería 1, ya sería 2. Punto. Y como ya no 255 es el límite, bueno, vuelve a empezar. Sería 0. Y ahí quedó. Y entonces volvemos a hacer la cuenta otra vez. Aquí sería el 1. Aquí ya no le tienen que sumar a 255 el 64. Ya nada más le tienen que decir otra vez que va a ser. Ya sería la 2, porque es 2. Y aquí sería 63. Del 0, 0. O sea, ya nada más lo que cambiaría sería el del 1 por el 2, ¿no? Exactamente, y el último octeto empieza otra vez la cuenta. El último octeto, o sea, esos son los hosts. Eso es lo que va a pasar. Entonces este es el... Y profe, Ya. Mande. y siempre va a tener, ¿verdad? 192 y 168. Normalmente en una clase C siempre van a ver que viene así. Pero puede ser otro número. Mire, vamos a hacer otra de máscara fija con otra dirección diferente que sea de clase C para que vean cómo se hace. Entonces, voy a quitar esto de aquí, voy a poner otra diferente, ¿sí? Vamos a ponerle una que sea, por ejemplo, 200, 201, vamos a ponerle igual 202.0, ¿sí? Que esa sea mi dirección que me piden, ¿sí? O la dirección base, ¿sí? Ahora, pregunta, me van a pedir, vamos a hacerlo con, me piden 7 subredes. No vamos a hacer las 7, pero vamos a hacer nada más algunas. Ok. Me piden 7 subredes, ¿sí? Vamos a seguir los pasos que vienen aquí. Entonces, primero me dicen identificar la clase a la que pertenece la dirección IP. ¿Esta qué clase es? Es una clase A, B o C. Acuérdense los rangos de las clases. Sí. Sería una C. Recuerden que la clase C va de 192 a 223. Entonces, ¿cómo sé? Este numerito tiene que estar entre el rango que yo quiera. Entonces aquí me dice que 200 sí está entre 192 y 223. Entonces quiere decir que es una clase C. Ok.
La máscara por default de una clase C ya sabemos cuál es 255. Esa es la máscara por default, eso no hay problema, esos datos son muy fáciles. Ok, vamos a sacar la potencia. Me dicen, necesitamos 7 subredes. ¿Qué potencia tengo que utilizar? ¿Cuál de todas estas potencias es mayor o igual a 7? Aunque se pase un poquito. Tendría que ser esta, ¿no? Porque 2 a la 3, ¿cuánto es? 2 a la 3 es 8. Y 8 sí es mayor que 7. Entonces yo tengo que utilizar 2 a la 3. 2 a la 3 me da 8. Entonces 2 a la 3. ¿Sí? Este 3 que ven aquí, voy a pintarlo de color. Este 3 que ven aquí es ese 3 que ven ahí. Ay, no me lo pinto. Ok, ese 3, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? No, profe, nada. Ok, entonces vamos a sacar la máscara de subred para las 7 subredes. Entonces ya habíamos dicho que era 255, 255, 255, 0. Si lo vemos en binario serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Este 3, que es la potencia, me indica cuántos unos le voy a pedir prestado al último octeto. ¿Cuántos unos tengo que utilizar? ¿O le tengo que pedir prestados? Son 3, ¿no? Porque la potencia es la de 3. Entonces ponemos 1, 2, 3. ¿Cuántos me faltan para completar los 8? Me faltan 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces vamos a pintar estos de rojo. No, ¿por qué no quieres? Bueno, ahí están. Los tres unos prestados. ¿Cómo sé qué valor es este en decimal? ¿Qué tengo que hacer con estos? Aquí le pongo nada más un 1, un 1, Sumar potencias. y sumo potencias. ¿Qué número me da si yo sumo 128 más 64? Perdón, más 32. 224. 224. Ahí está. Entonces, las 7 subredes van a tener esta máscara. Esta porción va a ser de red y esta va a ser la de host. Vamos a hacer la tablita. Voy a copiar aquí. Ok, vamos a poner la máscara de una vez. Ok, todos van a tener exactamente la misma. Entonces, copiamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ya está. 1, 2. Ok, están las 7 subredes. Ok. Ahora, hay que saber de cuántos van a ser cuántas direcciones va a haber por cada subred. Entonces, ¿qué tengo que hacer la resta? Tengo que restar 256 menos ¿qué? ¿Qué le tengo que restar a 256? Recuerden que le tienen que sumar el número que les dio en el último octeto, que sería 224. ¿Cuánto es la resta de 256 menos 224? Les tiene que dar 30, ¿no? Si las matemáticas no fallan, les deben de dar 30. Si no, háganla y me dicen, pero debe ser esa cuenta. De hecho, ahí está. No, perdón, 256. Ya me comí dos.
Perdón, 256 da 32. Corrigiendo. Ok. Entonces, cada dirección va a tener, ¿cuántas? Va a tener 32. ¿Cuál sería la primera dirección de red? De la 1 sería 200, 201, 202.0. ¿Cuál es la que le sigue? La 1, del 0, 1. Ahora, para sacarla del broadcast, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que fijar en este número. No le voy a sumar 32 porque no hay nada. Y si yo lo pusiera aquí 32, recuerden que 32 es un número par. ¿Qué número sería entonces? Del 0 al qué número son 32. ¿31? Del 0 al 31 son 32 números. Y entonces aquí una menos sería la 30. Entonces del 0 al 31, vamos a pintarlo de color a ver si me deja. Del 0 está a 31. Ahí están, del 0 al 31 son 32 números. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, profe. No. Ok. Vamos a hacer la segunda. La segunda, ¿en qué terminó aquí? Acabó en 31. Entonces la que le sigue sería 32. 32. Ok. La que le sigue sería la 33. 33. Ok. Ahora, para sacar la última, tengo que sacar la del broadcast. ¿Qué le tengo que sumar a ese 31? ¿Qué le suman? Le tiene que sumar 32. Entonces, 31 más 32, ¿cuánto es? Matemáticas básicas. 5, 3. 63. 63. Y entonces, 62. Ahora, otra cosa que se pueden dar cuenta, fíjense. Para sacar, en la primera, ahí sí hay que hacerlo todo, pero en la segunda, fíjense. Si a 0 le sumo 32, ¿cuánto me da? 32. Si a 1 le sumo 32, ¿cuánto me da? 33. Si a 30 le sumo 32, ¿cuánto me da? 62. Si a 31 le sumo 32, me da 63. Siguiendo esa lógica, se puede seguir llenando la tabla. Entonces, si aquí acabó en 63, ¿cuál sería aquí? Si a 32 le suman 32, ¿cuánto les da? 64. 64. Y aquí, o sea, lo pueden hacer así o la que le sigue, como lo veníamos haciendo. Entonces, si a 33 le suman 32, les da 35. Aquí, si a 62 le suman 32, ¿cuánto les da? 62 más 32 da 94, ¿no? Sesenta y tres más 32 da 95. Y así me voy. Vamos a hacerlo dos más y ya. Si no, se llena esto. Entonces sería 64. Bueno, aquí acabó en 95. 200, 201, 202. Aquí sería 96. Le subo 97. Aquí 200, 201, 202. 95 más 32, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da 95 más 32?
127, ¿no? 128. No. 95 más 32. 125. 7. Acuérdense que este número tiene que ser impar. Si les da par, hicieron mal la suma. Entonces aquí sería uno más, bueno, uno menos. Ahí está. Vamos con la última. Y ahí, ahí nos podemos seguir. 200, 201, 202, 128, 129. Entonces aquí sería... Si a 127 le sumo 32, ¿cuánto me da? 159. 159. Ok. Y así nos podemos seguir. Ok. Respondiendo a quien me preguntó si siempre tenía que ser 192, 168, no necesariamente tiene que ser siempre ese número. Puede variar dependiendo de la dirección que se tenga. Normalmente en las direcciones que vienen en los modems que nos dan los proveedores de internet, como Megacable, Telmex, TotalPay, siempre empieza a 192, 168 y los últimos dos números pueden llegar a variar, o el tercer número puede llegar a variar, ¿sí? Pero no quiere decir que siempre sea así, puede ser cualquiera. Entonces, ustedes pueden tener en su modem, pueden entrar a su modem y le va a decir, no, pues yo no quiero que tenga esa dirección, yo quiero que tenga una que empiece en 200, ¿sí? O 199, la que ustedes quieran, ¿sí? Y no afecta en nada el funcionamiento. Ya si lo mueven otras cosas, probablemente sí llegue a afectar. Pero solamente esto sería a nivel de red LAN, es decir, la red interna dentro de mi área de trabajo. Ok. Pregunta, ¿a alguien le quedó claro o no le quedó claro? ¿Dudas? Chicos, ¿tienen dudas? No, profe, nada. ¿No? No. Ok, ¿le entendieron el procedimiento? Sí, profe. No está, Sí, o sea, profe. no es difícil. Nada más hay que tener en cuenta algunos puntos claves como la potencia, que a mucha gente se le va lo de la potencia. Este, hay gente que también se le va la onda, qué se tiene que hacer con estos unos, o por qué son tres unos, o por qué son cuatro, o por qué son cinco. Eso hay que tenerlo en cuenta, va a depender mucho de la potencia. La resta siempre va a ser la misma y ya nada más se tiene que ir fijando en los cambios que va a haber entre cada dirección IP y ir sumando y con eso, ¿sí? Y tomar en cuenta que aquí siempre tiene que ser un número par el último y aquí tiene que ser un número impar y ya nada más con eso ya quedó. Ya con el tiempo se van a ir dando cuenta que casi siempre van a dar números muy similares como 128, 192, 224, 240 o 191, etcétera, ¿sí? Ya cuando uno va viendo, son tantos, se me va a dar siempre el mismo número, ¿sí? Entonces no hay problema. Entonces,